Minutos. Comenzamos hablando de orden público porque desafortunadamente en las últimas horas se han venido registrando combates en el departamento del Meta y también en el Guaviare, al sur del país, generando temor y el confinamiento de varias familias en las comunidades allí, en estos dos departamentos. Los líderes de la zona están pidiendo desesperadamente ayuda por parte de las autoridades del gobierno nacional. Carlos Andrés Pérez. Miguel, buenos días. Así es, ayer se registraron dos combates en el departamento del Guaviare y Meta. El primero fue evidenciado por líderes de la zona rural del municipio de Calamar, quienes por audios en grupos de WhatsApp pidieron ayuda y de fondo, mientras tanto, se escuchaban las ráfagas de fusil. Por favor, hablen con el alcalde, por favor, que hablen rápido, no sé, al batallón, por favor. Hay una balacera aquí en las casas, en medio de todas las casas acá en nosotros. Señor, escuchen. Señor Jesús. El otro hecho se registró en zona rural del municipio de Vistahermosa, en el Meta, donde tropas de la Fuerza de Tarea Conjunto Omega sostuvieron combates contra la estructura de alias Calarcá. Una mujer grabó en video la situación que vivieron en medio de los enfrentamientos. Estamos aquí, estamos salvaguardándonos con el niño, el helicóptero está encima, hubo una balacera acá, a menos de 2 minutos de 3 casas que habemos, en medio de todas las casas. Hay otra mamita allí en otra casa con 3 niños, embarazada, al otro lado hay vecinos con niños también pequeños, todo. Según información del ejército, al menos 2 integrantes de la estructura de Calarcá habrían muerto en los combates y varios más resultaron heridos. Carlos, gracias. Es que recordemos que allí en esa zona del sur del país se conoció de la masacre precisamente hace 8 días de 26 personas, 26 miembros de las disidencias por los enfrentamientos entre las facciones de alias Calarcá y de alias Iván Mordisco. Recientemente se supo que pues no murieron estas personas en combate, sino se está manejando la hipótesis de que habrían sido ejecutadas, pues no tienen rastros de pólvora, fueron ejecutadas con disparos a corta distancia, más habrían sido también sedados, que es lo último que se conoce de este caso, de esta masacre allí en el departamento del Guaviare. Alejandra, muy buenos días. Miguel, buenos días. Pues sí, según los informes de medicina legal, todas las víctimas murieron en estado de indefensión y recibieron disparos a corta distancia. Ninguno de los cadáveres tenía rastros de pólvora en las manos ni lesiones adicionales, elementos que para la fiscalía descartan que hubieran estado armados al momento de los hechos. Entre los fallecidos se encuentran 4 menores de edad provenientes del departamento del Cauca. Las víctimas harían parte del Estado Mayor Central, la estructura disidente comandada por alias Iván Mordisco, que mantiene una disputa armada con el Estado Mayor Bloques y Frente, liderado por alias Calarcá. Inicialmente la comunidad alertó sobre posibles combates tras escuchar disparos durante la madrugada, versión que fue replanteada tras la llegada de las autoridades al lugar donde los cuerpos fueron encontrados alineadas. La Defensoría del Pueblo recordó que había emitido alertas tempranas por el deterioro de la seguridad en esta región. Alejandra, gracias. Cambiamos de tema a las 6 de la mañana, 15 minutos, porque hay que hablar de la emergencia económica que fue anunciada, por lo menos que está manejando el presidente Gustavo Petro. 2 magistrados de la Corte Constitucional, entre ellos el magistrado Carlos Camargo, están pidiendo suspender provisionalmente los decretos que convocan el estado de excepción y en el que se impone un IVA del 19% a productos como los licores y el tabaco. Ahora, la Sala Plena debe estudiar si acepta o no estas pretensiones, así como las solicitudes similares presentadas por gremios y mandatarios. Sergio Barbosa. Hubo movimientos importantes al interior de la Corte Constitucional en lo que tiene que ver con la emergencia económica. Altas fuentes al interior de esa Corte le confirmaron a este medio que el magistrado de la Corte, Carlos Camargo, radicó una solicitud para que se suspenda provisionalmente el decreto de la emergencia económica del gobierno Petro y la Sala Plena del Alto Tribunal deberá decidir si acoge o no esta petición. Además de esto, también se conoció que el despacho del magistrado Juan Carlos Cortés también hizo una solicitud de suspensión provisional de los efectos del decreto tributario que abrió la puerta al cobro de nuevos impuestos al amparo de esa emergencia económica, como por ejemplo el IVA al 19% de los licores y el impuesto al patrimonio. El magistrado Cortés radicó esta solicitud de suspensión hasta que la Corte se pronuncie de fondo sobre la legalidad del decreto. El pulso allí en la Corte está entre la recusación contra el magistrado Ibáñez y el impedimento que presentó él mismo, y ambos temas deberá zanjarlos la Sala Plena de la Corte Constitucional en las próximas semanas.
Muy bien, muchas gracias, Sergio. Seguimos hablando de noticias que tienen que ver con el gobierno nacional, porque a solo 8 días de que entre la ley de garantías y en plena época electoral, el Ministerio de Trabajo ordenó la contratación de 1.141 personas. Esto pues ha generado una polémica. Alejandra Bello, nuevamente la saludo. ¿Qué es lo que está pasando y cuál es esta contratación que se está haciendo desde el Ministerio de Trabajo? Pues Miguel, así como usted lo dice, el gobierno nacional autorizó la creación de 1.141 empleos temporales en el Ministerio de Trabajo a pocos días de la entrada en vigencia de la ley de garantías. Estos empleos se crean con el argumento de fortalecer la sección de inspección, vigilancia y control que tiene en este momento el ministerio para cumplir con la reforma laboral. De acuerdo con el decreto, los cargos estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de este año y buscan fortalecer, como ya le dije, estas labores. Del total de empleos creados, 1.000 corresponden a inspectores de trabajo y seguridad social, mientras que el resto serán profesionales especializados y cargos de nivel universitario. Miguel, y es que quiere saber una cosa, Blue Radio conoció por fuentes cercanas al Ministerio de Trabajo que aunque el gobierno esperaba realizar cerca de 500 nombramientos, solo unos 300 podrían concretarse antes del 31 de enero, pues como ya le dije, este día comienza a regir la ley de garantías. El gobierno aseguró que los recursos para financiar esta planta temporal ya estaban contemplados en el presupuesto de 2026. Sin embargo, las críticas no se hicieron esperar. La senadora María Fernanda Cabal cuestionó el decreto y aseguró que evidencia un crecimiento de la burocracia sin resultados visibles. En la misma línea, el exministro de Hacienda y precandidato presidencial, Mauricio Cárdenas, afirmó que en lugar de aplicar recortes en un contexto de crisis fiscal, el gobierno estaría inflando la nómina con miras al año electoral. Muy bien, Alejandra, muchas gracias. Hablamos ahora de la llamada telefónica que tuvieron la canciller Rosa Villavicencio y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ayer viernes. Ambos funcionarios hablaron sobre la reunión que van a sostener los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro el próximo 3 de febrero en Washington. Al gobierno colombiano se le reiteró que el presidente Gustavo Petro va a contar con todas las garantías que tienen los jefes de estados que van a los Estados Unidos. Recordemos que esta reunión se va a dar tras varios escenarios de tensión que se han venido presentando entre ambos gobiernos. Mateo Piñeros. El próximo 3 de febrero se encontrarán en la Casa Blanca los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro. Esta reunión se llevará a cabo en un contexto en el que, recordemos, el presidente Gustavo Petro perdió su visa, pues el gobierno de Estados Unidos se la retiró. Además, el mandatario colombiano está actualmente en la lista Clinton. En las últimas horas, la canciller Rosa Villavicencio tuvo una conversación telefónica con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y allí Rubio reiteró que Petro contará con todas las garantías que tienen los jefes de Estado para su visita a Washington. Villavicencio y Rubio también hablaron de los temas que se van a abordar en el encuentro y son la lucha contra el crimen organizado transnacional, los asuntos de seguridad regional y las oportunidades conjuntas en materia económica. El presidente Gustavo Petro, por su parte, estuvo en las últimas horas en el departamento de Nariño presentando un plan de sustitución de cultivos y allí se refirió a su encuentro con Trump. Yo quiero llegar el 3 de febrero allá a la reunión con Trump, no para hablar de misiles, ya él ha visto lo que produce, no para hablar de misiles, quiero ir a hablar de bombardear, pero no a seres humanos, sino la tierra con semillas, bombas de semillas vitales. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, publicó un comunicado sobre su llamada con la canciller Villavicencio. Rubio asegura que en la reunión del 3 de febrero, Petro y Trump avanzarán en los temas que son de importancia para ambos países. Muy bien, Mateo, muchas gracias. Pues precisamente en Argelia, en el departamento del Cauca, se van a registrar las primeras fumigaciones terrestres de cultivos de coca. Recordemos esto después del anuncio del presidente Gustavo Petro. El gobierno y las autoridades avanzan en esta estrategia como antesala al encuentro de ambos mandatarios en Washington en febrero. Felipe García.
El reinicio de la fumigación terrestre de cultivos ilícitos con glifosato en el departamento del Cauca ya fue notificado a las autoridades locales. En una carta enviada al alcalde de Argelia, Osman Anguaca, la Dirección de Antinarcóticos de la Policía confirmó que a partir de enero de este año, es decir, en unos días, comenzarán las operaciones de erradicación en este municipio, uno de los principales enclaves cocaleros del país. La comunicación firmada por el general Ricardo Sánchez, director de Antinarcóticos, destaca que la intervención se hará en cumplimiento de la resolución 01524 del 12 de diciembre de 2016, mediante la cual la ANLA autoriza la inclusión del programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión terrestre con glifosato. Según este documento, la fumigación se realizará bajo el esquema de aspersión terrestre y estará acompañada por un plan ambiental que incluye 7 programas específicos, además de un plan de contingencia y otro de abandono y restauración final. El objetivo, según la policía, es prevenir y mitigar posibles afectaciones derivadas de la intervención en el terreno. Argelia, por supuesto, figura entre los municipios priorizados por la Policía Antinarcóticos para esta fase inicial. Allí se proyecta la aspersión de 960 hectáreas de cultivos de coca en una zona marcada por la presencia de las disidencias de las FARC y la disputa por corredores estratégicos del narcotráfico, una estrategia que se extenderá a otros 10 municipios en el departamento del Cauca, donde están priorizadas más de 8.647 hectáreas de coca. Un café, la radio encendida y las noticias de la mañana en Blue Radio. 6 de la mañana, 23 minutos. Continuamos con esta emisión de las noticias de la mañana en Blue Radio. Ayer viernes una noticia puso a hablar al país, y es que desde la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas están anunciando que habrían encontrado los restos del cura Camilo Torres. Recordemos esta figura que es recordada en el país por haber sido de los tal vez fundadores de la guerrilla del ELN. Sin embargo, dicen desde la unidad de búsqueda de personas desaparecidas que no existe todavía una confirmación definitiva. Por su parte, el Instituto Nacional de Medicina Legal informó que adelanta estos análisis forenses en las muestras óseas que tendrían ya en su poder desde hace varios meses para determinar si en verdad corresponden al cura Camilo Torres. Salima Feris. La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas informó que cuenta con elementos muy sólidos que permiten orientar a la identidad del cuerpo que podría corresponder al sacerdote Camilo Torres Restrepo. No obstante, la entidad aclaró que por ahora no existe confirmación plena sobre su identidad y que el proceso continúa en etapa de verificación técnico-científica. Luz Janet Forero Martínez, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. La solicitud de búsqueda del padre Camilo Torres fue recibida por la entidad en el año 2019. Desde ese momento, en el marco de la búsqueda masiva y relacional, se inició la investigación, la cual ha logrado avances significativos en el proceso, particularmente en los últimos 2 años, como resultado de la contrastación de fuentes, revisión de documentos históricos, testimonios y la combinación de técnicas geomáticas, antropológicas. Frente a la versión difundida por el ELN que aseguran que el cuerpo del sacerdote ya habría sido encontrado y verificada su autenticidad, la directora fue enfática en señalar que la unidad no sabe cómo ese grupo armado llegó a tales conclusiones, ya que siguen en proceso de verificación de la información. Por su parte, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó que ya adelanta análisis forenses y que las muestras están siendo examinadas mediante un abordaje técnico y científico de carácter interdisciplinario con el fin de establecer si corresponden o no a Camilo Torres Restrepo.